¿Te has dado cuenta de que todas las religiones cuentan historias que nunca aparecen en la vida real? Hoy te voy a mostrar algo que nadie en los púlpitos, templos u oficinas de líderes espirituales se atrevería a admitir. Hay una razón muy específica por la que Dios nunca se manifiesta de forma verificable. Y esa razón desmonta la fe desde la raíz. Lo que vas a descubrir aquí no es una opinión. Es una estructura lógica que desmonta el concepto mismo de divinidad y que todas las religiones de alguna manera silencian porque saben que si lo entiendes, la fe se derrumba inmediatamente. Antes de sumergirnos en la explicación, hay un detalle que casi nadie cuestiona. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, siempre depende de intermediarios, textos antiguos e interpretaciones humanas para existir? Esta pregunta tan simple abre una fisura en el edificio religioso que nadie quiere mirar de cerca, sobre todo porque la respuesta revela algo demasiado inconveniente para quienes se benefician de la creencia. Aquí es donde entra el punto central de este video. No estoy ofreciendo otra crítica superficial, sino un mapa claro del mecanismo psicológico e histórico que hace que Dios sea innecesario. La propuesta de este contenido es simple: mostrar cómo la idea de Dios no desaparece por falta de fe, sino por falta de evidencia. Y como todas las religiones, sin excepción, construyen sistemas completos para evitar que te des cuenta de ello. Comprenderás cómo se utilizan las narrativas, los rituales y los dogmas para llenar un vacío que no debería existir si Dios fuera real. Es precisamente esta contradicción la que te han enseñado a no ver y que ahora comienza a revelarse. Mientras que las religiones prometen respuestas, lo que realmente ofrecen son explicaciones circulares. Afirman que Dios existe porque un libro dice que existe y el libro es verdadero porque fue inspirado por ese mismo Dios. Este ciclo cerrado se sustenta en la tradición, el miedo y la conveniencia, nunca en la confirmación empírica. Y lo más impresionante es que una vez que reconoces esta circularidad, te das cuenta de que no prueba nada y que tal vez nunca lo haya hecho. Y es precisamente aquí donde surge la primera pregunta que te acompañará durante todo el vídeo. Si Dios realmente existiera, ¿sería necesario tanto esfuerzo humano para convencerte de ello? La ausencia de pruebas directas de la existencia de Dios no es un detalle irrelevante. Es el punto principal. En cualquier ámbito de la vida, cuando algo es real, se puede demostrar, probar y replicar. Pero cuando se trata de Dios, las religiones siempre ponen la prueba fuera de alcance, creando justificaciones que solo funcionan si dejas de cuestionar. Dicen que Dios solo se revela a los puros de corazón, que no puede ser visto para poner a prueba tu fe o que sus obras son invisibles a los ojos humanos. Ninguna de estas explicaciones resuelve el problema. Todas solo eluden el vacío. Lo más intrigante es que aun sabiendo que no pueden probar nada, las religiones siguen funcionando. Y funcionan porque han descubierto algo muy útil. Los seres humanos llenan los vacíos cognitivos con historias. Especialmente cuando esas historias ofrecen consuelo emocional. El miedo a la muerte, la sensación de desamparo y la necesidad de control son ingredientes perfectos para fabricar divinidades. Cuando te das cuenta de esto, todo encaja. No es Dios quien crea al ser humano. Es el ser humano quien crea a Dios para soportar su propia existencia. Pero hay algo aún más importante. Si Dios fuera real, no sería necesario crear miedo para que la gente creyera. Amenazas de infierno, culpa permanente, confesión obligatoria, prohibiciones morales estrictas. Todo esto sirve como mecanismo de control, no como prueba divina. Si Dios quisiera ser conocido, simplemente aparecería. No necesitaría intermediarios, sacerdotes, profetas ni libros interpretables de 1000 maneras diferentes. Y aquí surge un punto que las religiones evitan al máximo si diferentes culturas han creado dioses con características tan diferentes, unos celosos, otros sanguinarios, otros indiferentes. Eso significa que ninguno de ellos es universal. En el mundo real, cuando algo es verdadero, todos lo observan de la misma manera. Pero cuando cada pueblo inventa su propia divinidad, eso no apunta a la verdad, sino a la imaginación colectiva moldeada por la cultura. Y antes de pasar al siguiente bloque, comente aquí abajo la frase: si Dios existiera, no necesitarían convencerme de ello. Quiero ver cuántas personas se atreven a escribir esto públicamente. Cuando analizamos el origen de las creencias religiosas, nos damos cuenta de algo incómodo. Siempre surgen en momentos de ignorancia científica. Los rayos eran dioses furiosos, las enfermedades eran castigos, los eclipses eran señales divinas. A medida que el conocimiento humano avanzó,
estos milagros perdieron su brillo. Pero en lugar de desaparecer, la idea de Dios se desplazó a lugares cada vez más abstractos, donde la ciencia aún no tenía respuestas. Este movimiento no es una coincidencia, es una estrategia de supervivencia de las narrativas religiosas. Con el tiempo, la religión se dio cuenta de que ya no podía competir con la ciencia en el campo del mundo físico. Entonces, migró hacia lo emocional y lo psicológico. Ahora, Dios ya no es quien controla el clima, sino quien toca tu corazón, habla en tu silencio, actúa en tu conciencia. Cuanto más invisible se vuelve, más te piden las religiones que confíes. No porque haya pruebas de ello, sino porque es la única forma de evitar que te des cuenta del vacío lógico que hay detrás del discurso. Por eso, tantas religiones dependen de la subjetividad, la voz interior, la intuición, la sensación de presencia, las coincidencias interpretadas como señales. Nada de esto puede probarse, pero todo puede moldearse. La fe se convierte entonces en un ejercicio de interpretación, no de observación. Si ocurre algo bueno, es Dios. Si ocurre algo malo, es el destino. Si no ocurre nada, es un misterio. La narrativa siempre se ajusta para proteger la creencia, nunca para demostrarla. Lo más revelador es que las diferentes religiones utilizan mecanismos idénticos. Ya sea un Dios único, múltiples dioses o energías espirituales, todos dependen de la misma estructura psicológica: llenar vacíos, reinterpretar hechos y justificar la ausencia de pruebas objetivas. Esto demuestra que el sistema no se trata de Dios, sino de cómo el cerebro humano maneja las incertidumbres. Y una vez que reconoces este patrón, comienzas a darte cuenta de que Dios funciona como un espejo, no como una entidad real. Y aquí surge la pregunta que muchos evitan. Si la fe depende tanto de las interpretaciones individuales, ¿cómo puede alguien afirmar que revela una verdad absoluta? La forma en que operan las religiones revela un patrón aún más profundo. Prosperan no cuando responden preguntas, sino cuando evitan que uno haga las preguntas correctas. Es por eso que tantos líderes religiosos desalientan las dudas, califican los cuestionamientos de rebeldía y clasifican el escepticismo como un ataque espiritual. Una creencia verdaderamente verdadera no temería ser investigada, pero una creencia construida sobre la ausencia de pruebas depende desesperadamente del control. La estructura de las religiones se construye como una red de protección para impedir que te des cuenta de su fragilidad. Dogmas incuestionables, textos sagrados interpretados por autoridades exclusivas, rituales que refuerzan la pertenencia, castigos emocionales para quienes dudan. Todo esto existe no para acercarte a Dios, sino para impedir que te des cuenta de que Él nunca apareció. Y cuanto más rígida es la religión, mayor es el esfuerzo por mantener intacta esta fachada. Para entender por qué sucede esto, basta con observar el impacto social de las creencias. Si una religión admite que no tiene pruebas objetivas, pierde poder, pierde influencia política, moral y económica. Por eso prefieren construir narrativas complejas para justificar la ausencia divina antes que admitir lo obvio. Si Dios existe, se esconde tan bien que se vuelve indistinguible de alguien que no existe. Y esa es la conclusión que ninguna institución religiosa tiene interés en permitir. Esta constatación nos lleva a otro punto inquietante. Cuando analizamos la historia de las religiones, nos damos cuenta de que evolucionan a medida que cambian las necesidades humanas. Un Dios guerrero tiene sentido en sociedades violentas. Un Dios amoroso funciona mejor en tiempos de crisis emocional. La moral religiosa cambia, los rituales cambian, las interpretaciones cambian, pero lo que no cambia es la ausencia de pruebas. Y lo más curioso es que a pesar de ello, la gente sigue buscando respuestas donde nunca ha habido pruebas. Y esto nos lleva al siguiente punto de la narrativa, que quizás sea el más incómodo hasta ahora. Y si las religiones saben desde siempre que Dios no existe y aún así siguen funcionando, ¿por qué de ello depende la estructura de poder que han construido? Cuando observamos la evolución de las religiones a lo largo de la historia, algo se hace evidente. Cambian a medida que el mundo evoluciona. Pero Dios, supuestamente perfecto e inmutable, tiene que cambiar con ellas para seguir siendo relevante. Por eso cada época crea una versión diferente de la divinidad adaptada a las expectativas sociales y al conocimiento disponible. Cuando la ciencia avanza, la religión retrocede. Cuando la moral cambia, la religión reinterpreta sus textos. Si Dios fuera real y absoluto, no dependería de estas adaptaciones humanas. Esta flexibilidad revela el secreto que muchos prefieren ignorar.
No es Dios quien define la religión, sino la religión quien define a Dios. En el pasado era violento y celoso. Hoy en día es amoroso y comprensivo. En el pasado ordenaba guerras. Hoy inspira mensajes motivadores. Esta metamorfosis constante no es evidencia de una deidad viva, sino de la necesidad social de ajustar la narrativa a las nuevas sensibilidades. Dios cambia no porque exista, sino porque sería insostenible mantenerlo como era. Otro punto que desmonta la idea de un Dios real es la cantidad de contradicciones presentes en las escrituras consideradas sagradas. Pasajes que ordenan amor y paz coexisten con órdenes de exterminio y castigo. Mandamientos universales conviven con leyes bárbaras. Si un texto estuviera realmente inspirado por una inteligencia divina perfecta, no presentaría tal inconsistencia. La presencia de estas fallas demuestra que estos libros son productos humanos, escritos, editados, reinterpretados y adaptados a lo largo de los siglos. Además, el hecho de que existan miles de religiones, cada una con su propio Dios verdadero, demuestra que la divinidad está moldeada culturalmente. Si realmente existiera un Creador universal y se comunicara con su creación, habría un único mensaje claro. Pero en cambio tenemos múltiples versiones contradictorias y cada pueblo jura que la suya es la correcta. Esto no es una prueba de la existencia de Dios, sino una prueba de la fragmentación de la imaginación colectiva. Y ante esta multiplicidad de versiones, contradicciones y adaptaciones, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué un Dios que supuestamente quiere ser conocido permitiría que su mensaje fuera tan confuso y tan fácil de distorsionar? Para comprender el poder de las religiones, debemos mirar más allá de las historias sagradas y observar su impacto social. La fe funciona como un instrumento de cohesión. Crea identidad, grupo, pertenencia. Y con ello viene otro factor poderoso, el control. Cuando una comunidad cree que una autoridad representa la voluntad divina, esa autoridad adquiere un poder que ninguna institución humana podría alcanzar por sí sola. Por eso los reyes, los líderes religiosos y los gobernantes siempre se han apoyado en la religión, no para demostrar la existencia de Dios, sino para consolidar su influencia. Este control se mantiene a través de mecanismos psicológicos simples, pero eficaces. La promesa de una recompensa eterna y el miedo al castigo después de la muerte son herramientas que funcionan independientemente de las pruebas. Incluso sin pruebas, la simple posibilidad del cielo o el infierno moldea comportamientos, decisiones, votos, costumbres e incluso relaciones. Y cuanto más depende una religión del miedo, más agresivamente evita las preguntas. Después de todo, si te detienes a pensar racionalmente, la amenaza pierde su impacto. Otro elemento fundamental para esta estructura es la autoridad moral, que reclaman las religiones. Incluso cuando sus textos contradicen los principios éticos modernos, insisten en que su moral es superior porque tiene un origen divino. Esto crea una paradoja. Las religiones quieren autoridad de la moral absoluta, pero no pueden demostrar que esa moral proviene de un Dios real. Toda su fuerza depende de la creencia, nunca de la evidencia. Y, sin embargo, esa creencia es suficiente para dictar leyes, costumbres y comportamientos. Lo más impresionante es que, aun sabiendo lo frágiles que son los fundamentos religiosos, muchas instituciones siguen defendiendo estas creencias con vigor, no porque crean plenamente en lo que predican, sino porque entienden que la pérdida de la fe significaría también la pérdida de poder. Por eso, históricamente, quienes cuestionan son castigados, silenciados o marginados. No es Dios quien necesita ser protegido, sino la estructura construida en torno a su nombre. Y todo esto nos lleva a una revelación que suele incomodar incluso a los ateos experimentados. Y si la verdadera razón por la que Dios nunca aparece no es el misterio, el propósito o poner a prueba la fe, sino simplemente el hecho de que nunca ha estado ahí desde el principio, si analizamos la historia de las religiones con distancia, nos damos cuenta de una coincidencia que dice mucho. Cada vez que la humanidad descubre algo nuevo sobre el universo, Dios pierde otra parte de su territorio. Él era responsable de los truenos, luego de la vida, después del universo. Y cuando todas estas áreas fueron explicadas por la ciencia, Él fue empujado al interior de la mente humana como un ser espiritual invisible y no físico. Esto no prueba la existencia de Dios, solo prueba que Él se encoge a medida que crece el conocimiento humano. Por eso las religiones modernas han empezado a insistir en que Dios no puede demostrarse porque trasciende la realidad. Es una respuesta conveniente pero problemática.
Si algo está completamente fuera del alcance de la realidad, entonces no hay diferencia práctica entre ese algo y la inexistencia total. Un Dios que no interfiere, no aparece, no habla, no orienta y no demuestra nada es solo una palabra sofisticada para explicar el silencio del universo. Otro punto crucial es cómo la religión utiliza las emociones para sostener esta ausencia. Los momentos de tristeza, crisis o desesperación se interpretan como prueba de que Dios está guiando algo invisible. Pero eso no es evidencia. Es vulnerabilidad humana convertida en argumento religioso. Si el consuelo emocional fuera prueba de verdad, entonces todas las creencias contradictorias serían igualmente ciertas. Y eso hace que el concepto de divinidad sea imposible de sostener racionalmente. Las religiones también intentan justificar la falta de manifestación divina diciendo que el hombre no está preparado o que Dios no quiere interferir en el libre albedrío. Pero estas explicaciones no se sostienen porque el mismo Dios que supuestamente respeta la libertad humana interfirió varias veces en historias antiguas con milagros espectaculares, ángeles visibles y mensajes directos. ¿Por qué cambió de comportamiento? ¿Por qué hacía milagros cuando nadie podía verificarlos? Pero hoy solo actúa de forma subjetiva. Y es este cambio selectivo el que deja una incómoda pregunta en el aire. ¿Por qué Dios solo hace milagros cuando no hay cámaras, testigos fiables o herramientas para confirmar lo que ha sucedido? Cuando observamos la relación entre la religión y el poder, queda claro que la creencia en Dios no es solo una cuestión espiritual, sino también una herramienta social. Los gobernantes, los imperios y los líderes religiosos se dieron cuenta pronto de que la fe podía mover multitudes, justificar guerras, consolidar reinos y silenciar cuestionamientos. No es casualidad que las religiones más exitosas de la historia sean precisamente las que mejor comprendieron esta dinámica y aprendieron a moldearla a su favor. El miedo fue una de las principales armas utilizadas para ello. La idea de un castigo eterno es tan poderosa que incluso sin pruebas controla los comportamientos de forma mucho más eficaz que cualquier ley humana. El infierno es una herramienta política perfecta, invisible, imposible de verificar y emocionalmente devastadora. Quien controla el miedo controla la sociedad y la religión. Siempre ha sabido manipularlo con maestría, pero lo contrario también funciona. La promesa de un paraíso eterno crea suficiente esperanza como para mantener a las personas obedientes. Aunque la vida terrenal sea dura, injusta o limitada, la recompensa después de la muerte reduce la insatisfacción social. Es un tipo de ingeniería emocional que funciona porque ofrece algo que nadie puede demostrar que sea falso, pero que tampoco nadie puede demostrar que sea verdadero. Y es precisamente en ese vacío donde opera la religión. Las religiones no prosperan porque demuestren que Dios existe. Prosperan porque funcionan como estructuras de organización humana. Ofrecen reglas, pertenencia, moral, identidad y propósito, incluso sin ninguna evidencia objetiva. Y cuantas más personas siguen estas reglas, más difícil es para un individuo cuestionarlas, porque eso significa enfrentarse a la presión de toda la comunidad. La fe no se sustenta en la verdad, sino en la repetición y en el miedo a convertirse en el diferente. Y todo esto nos lleva a una provocación inevitable. Y si la creencia en Dios sigue existiendo, no porque Él sea real, sino porque toda la sociedad ha sido entrenada durante siglos para no imaginar cómo sería el mundo sin Él. Cuando observamos la formación de las creencias a lo largo de las sociedades, nos damos cuenta de que Dios no fue descubierto, sino construido. Lo que comenzó como intentos de explicar la naturaleza se transformó en instituciones gigantescas que moldearon leyes, costumbres e identidades. A lo largo de los siglos, cada nueva cultura añadió capas, ajustando la divinidad a sus necesidades y miedos. Y cuanto más avanzaba la humanidad, más complejo se volvía el concepto de Dios, precisamente para sobrevivir a las contradicciones que surgían. La propia estructura de las religiones muestra que dependen de una lógica circular para existir. Dios es verdadero porque lo dice el libro. El libro es verdadero porque Dios lo inspiró. La tradición lo confirma porque millones creen en él. Esta construcción solo funciona porque se basa en la repetición, la autoridad y la emoción, nunca en la evidencia. Cuando se cuestiona cualquier pieza de este ciclo, todo el sistema se tambalea. Por eso las instituciones religiosas reaccionan tan intensamente ante el escepticismo. La fe no tolera la presión lógica. Otro punto que revela el origen humano de la divinidad es el hecho de que Dios siempre posee características del pueblo que lo inventa.
No es casualidad que el Dios de los hebreos piense como un líder tribal, que el Dios medieval esté obsesionado con el castigo o que el Dios moderno sea más psicológico y terapéutico. Cada época proyecta sus valores en lo sagrado. Esto demuestra que no existe una divinidad inmutable, solo existe la necesidad humana de dar voz a lo que teme afrontar por sí mismo. Además, la religión solo se mantiene fuerte porque se apoya en una poderosa herencia cultural. Las personas no creen solo por convicción personal, creen porque nacieron dentro de un sistema que normalizó esa creencia. El entorno social es tan determinante que, si hubieras nacido en otra época o país, habrías recibido otro Dios, otra moral, otro libro sagrado. Esto demuestra que la fe no nace de la revelación, sino de las circunstancias. Y es precisamente cuando te das cuenta de que la fe depende más del lugar donde naciste que de pruebas reales. Cuando surge una pregunta incómoda, si Dios fuera real, ¿por qué dependería tanto de la geografía para existir? La religión se ha mantenido durante tanto tiempo porque ha dominado algo esencial. La narrativa le da a las personas una historia clara, simple y emocionalmente satisfactoria sobre el sentido de la vida. Incluso sin pruebas, esta historia parece reconfortante porque ofrece certezas en un mundo lleno de incertidumbres. Pero es precisamente esta simplicidad la que delata su carácter humano. Un universo gigante, complejo e indiferente, no encaja con la idea de un creador preocupado por cada detalle de tu vida cotidiana. Cuando lo analizamos racionalmente, nos damos cuenta de que Dios siempre aparece donde la verificación es imposible, en la mente, en el pasado, en el más allá, en el sentir, nunca en el presente, nunca de forma objetiva, nunca en un contexto en el que pueda ser confirmado por más de una persona al mismo tiempo. Esta selectividad no revela misterio, revela ausencia. Un ser omnipotente podría aparecer para todos en todas partes, simultáneamente, pero no aparece. Y esta constatación desmonta cualquiera. También es importante observar cómo las religiones reaccionan de manera uniforme cuando se enfrentan a la falta de pruebas. En lugar de revisar sus afirmaciones, crean justificaciones adicionales. Dios te está poniendo a prueba. El propósito es oculto. La fe exige sacrificio. Eso no es una explicación, es mantener el sistema. La fe solo funciona cuando aceptas la ausencia de Dios como parte del plan y no como evidencia de su inexistencia. Este truco psicológico es uno de los pilares mejor construidos de las religiones. La conclusión lógica de todo este proceso es clara. No existe ninguna prueba verificable de un ser divino actuando en el universo. Lo que existe es un conjunto de historias, tradiciones y emociones que se han transmitido durante siglos y se han convertido en verdad absoluta, sin pasar nunca por un escrutinio racional. La prueba definitiva de que Dios no existe no está en ningún argumento secreto, sino en el hecho de que para existir necesita ser constantemente defendido, reinterpretado y protegido. Y antes de pasar a los siguientes bloques, quiero pedirte algo importante. Dale al me gusta, suscríbete y activa la campana, porque así este contenido llegará a más personas que también cuestionan lo que siempre se ha impuesto como verdad. Cuando observamos el comportamiento del universo, nos encontramos con algo curioso. Funciona de forma completamente indiferente a la existencia humana. Las galaxias chocan, las estrellas explotan, las especies surgen y desaparecen. Y nada de esto sugiere ninguna intención superior. No hay signos de moralidad cósmica, propósito universal o dirección planificada. La naturaleza funciona según leyes físicas ciegas y consistentes que no dependen de la aprobación humana. Si Dios existiera tal y como lo describen las religiones, el universo debería reflejar algún tipo de intención clara. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Neutralidad total. El argumento religioso de que todo fue hecho para nosotros tampoco resiste el análisis. Más del 99,9% del universo es hostil a la vida. La Tierra no es el centro de nada e incluso aquí la vida depende de una serie de coincidencias frágiles, inestables e impredecibles. Si un creador hubiera diseñado realmente el cosmos para albergar a los seres humanos, lo habría hecho de una manera mucho más segura, eficiente y evidente. El hecho de que existamos en un punto microscópico de un universo caótico sugiere que la vida surgió por procesos naturales y no por un plan intencional. Además, el silencio cósmico es ensordecedor. Si existe una mente divina que lo gobierna todo, es indistinguible de un universo sin supervisión alguna. No hay señales, mensajes ni intervenciones verificables.
El universo funciona perfectamente bien, quizás incluso mejor, sin la hipótesis de Dios. No se trata de una opinión filosófica, sino de un patrón observado. Cuanto más conocimiento adquirimos, menos espacio queda para que la divinidad actúe. Las religiones intentan eludir esta ausencia diciendo que Dios obra de maneras misteriosas, pero esta respuesta solo confiesa la falta de pruebas. Misterioso es la palabra que se utiliza cuando no existe ninguna explicación real. En cualquier otro ámbito de la vida, cuando algo no se puede demostrar, no se acepta como verdad. Solo las religiones exigen que la ausencia de pruebas se convierta en prueba de algo superior. Y es precisamente cuando te das cuenta de que el universo no demuestra ninguna intención cuando surge la pregunta final. ¿Por qué insistimos en atribuirle un autor que nunca aparece, nunca habla y nunca se manifiesta? El impacto emocional de la idea de Dios es tan fuerte que muchas personas creen no porque hayan encontrado pruebas, sino porque temen lo que sería la vida sin esa creencia. El vacío, la responsabilidad total sobre las propias decisiones, la finitud de la existencia, todo eso da miedo y es precisamente ahí donde las religiones se fortalecen, ofreciendo seguridad psicológica a cambio de sumisión intelectual. Pero el consuelo no es evidencia, y aceptar una idea solo porque alivia el miedo es uno de los caminos más fáciles hacia la manipulación. La ausencia de Dios no significa ausencia de sentido, solo significa que el sentido de la vida no está escrito de antemano por ninguna entidad externa. Esto molesta porque exige madurez emocional para afrontar la realidad tal y como es. Pero es precisamente esa madurez la que libera. Cuando te das cuenta de que no hay un vigilante invisible evaluando cada uno de tus pasos, comprendes que la moral, el propósito y la responsabilidad te pertenecen solo a ti. Y este descubrimiento, aunque incómodo al principio, es profundamente liberador. Si Dios no existe y todas las pruebas apuntan en esa dirección, entonces todo lo que las religiones venden como absoluto es solo una construcción humana. El cielo, el infierno, el pecado, la salvación, todos son conceptos fabricados, moldeados según intereses sociales, políticos y culturales. Nada de eso tiene validez objetiva, y admitirlo no destruye la ética humana. Al contrario, permite una moral basada en la empatía, la razón y la convivencia, no en el miedo o la obediencia ciega. ¿Qué queda entonces cuando quitamos a Dios de la ecuación? Queda la realidad, queda la humanidad, queda la capacidad de construir un mundo mejor con nuestras propias manos, sin esperar la intervención de algo que nunca apareció. Queda la posibilidad de vivir una vida plena, consciente y honesta, sin necesidad de adaptar la lógica para encajar narrativas antiguas. La inexistencia de Dios no es una pérdida, es el comienzo de la lucidez. Y ahora que llegamos al final de esta investigación, queda una pregunta que tal vez nunca te hayas formulado, pero que cambia todo. Si Dios fuera realmente real, ¿por qué el único lugar donde existe es en la mente de quienes creen en Él?